Perú, del primer hombre andino al Perú del siglo XXI. Hay lugares en el mundo donde la historia no se mide en siglos, sino en milenios. Perú es uno de esos lugares. Hablamos de un territorio donde el ser humano lleva viviendo más de 12.000 años, donde se levantaron civilizaciones que resolvieron problemas de ingeniería que todavía nos asombran, y donde el imperio más grande de América del Sur floreció y fue destruido en apenas una generación. Hoy recorremos toda esa historia, desde los primeros pobladores hasta el Perú de hoy. Los primeros pobladores, 12.000 a.C. a 3.000 a.C. Los orígenes más remotos. Los primeros seres humanos llegaron al territorio que hoy es Perú hace aproximadamente 12.000 años, probablemente siguiendo manadas de animales desde el norte. Eran cazadores y recolectores que se adaptaron a tres ecosistemas radicalmente distintos: la costa árida del Pacífico, los valles y alturas andinas y la selva amazónica. Con el tiempo, estas comunidades comenzaron a sedentarizarse y a desarrollar la agricultura. Cultivaron papa, maíz, quinoa, camote y maní, entre otros productos que hoy son parte de la alimentación mundial. El territorio peruano fue uno de los grandes centros de domesticación de plantas del planeta. Alrededor del año 3000 a.C., en la costa norte del Perú, surgió Caral, considerada la ciudad más antigua de América. Tenía plazas, pirámides, sistemas de irrigación y una organización social compleja. Es contemporánea de las grandes civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. Caral es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 2009. Fue construida hace 5.000 años, sin cerámica, sin escritura, lo que la hace única entre civilizaciones antiguas del mundo. Las grandes culturas preincaicas, año 1000 a.C. a 1200 después de Cristo. Las civilizaciones que prepararon el camino. Durante milenios, el territorio peruano fue escenario de culturas avanzadas que se sucedieron unas a otras, cada una dejando un legado extraordinario. Chavín, 900 a 200 años antes de Cristo. Una de las primeras grandes culturas andinas, con un importante centro ceremonial en Chavín de Huántar, en la Sierra de Ancash. Su arte y arquitectura influyeron en las culturas posteriores de toda la región. Paracas y Nazca, 700 a.C. a 800 después de Cristo. En la costa sur, los paracas eran maestros de los textiles, con técnicas de tejido que siguen sin ser superadas. Los Nazca son famosos por las líneas de Nazca, enormes figuras trazadas en el desierto, un cóndor, un mono, un colibrí, una araña, que solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire. Tiwanaku y Wari, 500 a 1100 después de Cristo. Dos grandes estados que controlaron vastos territorios. Tiwanaku, con centro en la actual Bolivia, influyó profundamente en los Andes. Wari, con capital cerca del actual Ayacucho, fue posiblemente el primer estado imperial de los Andes. Chimú, 900 a 1470 después de Cristo. En la costa norte, su capital, Chan, fue la ciudad de adobe más grande del mundo antiguo. Con más de 20 kilómetros cuadrados, fueron los grandes predecesores y rivales de los incas. Las líneas de Nazca son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1994. Cubren una superficie de casi 500 kilómetros cuadrados en el desierto costero. El Tahuantinsuyo, el Imperio Inca, 1438 a 1533 después de Cristo. El mayor imperio de América del Sur. El Imperio Inca, llamado Tihuantinsuyo, las 4 regiones del mundo en quechua, fue el estado más grande que jamás existió en América del Sur y uno de los mayores del mundo en su época. En su apogeo, se extendía desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y el noroeste de Argentina, abarcando unos 2 millones de kilómetros cuadrados y gobernando a entre 10 y 12 millones de personas. Todo comenzó modestamente en el Cusco, alrededor del año 1200 después de Cristo, con una pequeña tribu llamada los Incas. El gran salto expansivo lo dio Pachacútec, 1438 a 1471 después de Cristo.
considerado el constructor del imperio. Bajo su gobierno se edificó Machu Picchu, se reorganizó el estado, se construyó la red de caminos y se desarrollaron los sistemas de almacenamiento y redistribución que hacían funcionar al imperio. El Tahuantinsuyo era un estado de una organización asombrosa, más de 40.000 kilómetros de caminos, los quipus como sistemas de registro y depósitos distribuidos para todo el territorio, todo sin rueda, sin escritura convencional y sin moneda. Su religión giraba en torno al culto al sol, Inti, y al Inca, considerado hijo del sol. El Cusco era el centro del mundo. Su nombre significa ombligo en quechua. Machu Picchu fue construida alrededor de 1450 después de Cristo como residencia real de Pachacútec. Fue redescubierta por el mundo occidental en 1911 por Hiram Bingham. Es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y una de las 7 maravillas del mundo moderno. La conquista española, 1532-1572. El fin del mundo inca. En 1532 llegó al Perú el conquistador Francisco Pizarro, con un grupo de apenas 168 hombres. El imperio estaba dividido por una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. El 16 de noviembre de 1532, en la masacre de Cajamarca, los españoles capturaron a Atahualpa y mataron a miles de sus guerreros en pocas horas. Atahualpa ofreció llenar una habitación de oro y 2 de plata a cambio de su libertad. Los incas cumplieron. Pizarro igual lo ejecutó en 1533. Con la cabeza del imperio cortada, la resistencia organizada se desintegró rápidamente. Las enfermedades europeas, viruela, sarampión, tifus, devastaron a la población andina. Se estima que entre el 50 y el 90% de la población indígena falleció en el primer siglo de contacto. El último inca resistente, Tupac Amaru I, fue ejecutado en el Cusco en 1572. El rescate de Atahualpa consistió en aproximadamente 6 toneladas de oro y 12 de plata. Fue la transacción de oro más grande de la historia hasta ese momento. El Virreinato del Perú, 1542-1821. Casi 3 siglos de dominio colonial. En 1542, la corona española organizó sus territorios en el Virreinato del Perú, con capital en Lima. Durante casi 3 siglos, Lima fue el centro político, económico y cultural de toda América del Sur. El motor económico fue la plata. Las minas de Potosí fueron las más productivas del mundo en los siglos XVI y XVII. Para extraerla se usaba la mita, trabajo forzado obligatorio para la población indígena en condiciones devastadoras. La sociedad colonial era rígidamente estratificada: peninsulares, criollos, mestizos, indígenas y esclavos africanos. En 1780 estalló la rebelión de Tupac Amaru II, la más grande de la historia colonial americana. Fue aplastada, pero dejó en claro que el sistema colonial tenía los días contados. En su apogeo, el Virreinato del Perú controlaba casi toda América del Sur. De él se separaron el Virreinato de Nueva Granada, 1777, y el del Río de la Plata, 1776. La independencia, 1821. El fin del dominio español. La independencia del Perú no surgió principalmente desde adentro. Lima era el corazón del poder colonial y las élites criollas locales eran conservadoras. Fueron fuerzas externas las que la sellaron. Desde el sur, el ejército de San Martín; desde el norte, el de Simón Bolívar. San Martín entró a Lima el 28 de julio de 1821 y proclamó la independencia. Luego, en la entrevista de Guayaquil, 1822, se dio el protagonismo a Bolívar. Fue Bolívar quien completó la liberación militar con las batallas de Junín y Ayacucho en 1824. El 28 de julio sigue siendo el día de la independencia del Perú. La batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824, fue la última gran batalla de las guerras de independencia hispanoamericana. Las 3 banderas del Perú. Con la independencia nació también la necesidad de una bandera nacional. La primera fue diseñada por el propio José de San Martín y desplegada en la Plaza Mayor de Lima el 28 de julio de 1821. Tenía 4 campos divididos por diagonales, los laterales en rojo, la superior e inferior en blanco y un sol naciente en el centro. Era el gran simbolismo, pero muy difícil de confeccionar a mano. En 1822, el marqués de Torre Tagle introdujo una
segunda versión más práctica: 3 franjas horizontales, rojo, blanco, rojo, con un sol dorado en la franja central. Sin embargo, desde lejos se confundía fácilmente con la bandera española, un problema grave en plena guerra. Ese mismo año se adoptó el tercer diseño: 3 franjas verticales, rojo, blanco, rojo, más fácil de fabricar y claramente distinguible en el campo de batalla. En 1825, el Congreso Constituyente, bajo el gobierno de Simón Bolívar, oficializó definitivamente este tercer diseño y añadió el escudo nacional en la franja blanca. Esa es la bandera que el Perú usa hasta hoy. Los colores rojo y blanco nunca fueron reemplazados en ninguna versión y se atribuyen a la inspiración de San Martín al observar las pariguanas, flamencos andinos de alas rojas y pecho blanco, al desembarcar en las Paracas en 1820. Una de las leyendas más difundidas cuenta que San Martín soñó con la bandera durante su descanso en la bahía de Paracas y al despertar exclamó haber visto una bella bandera sencilla y elocuente. El relato fue popularizado por el escritor Abraham Valdelomar. La República en el siglo XIX, caudillos guano y la Guerra del Pacífico. Los primeros decenios de la República fueron caóticos. Caudillos militares que se sucedían, conflictos internos y economía desorganizada. A mediados del siglo XIX llegó la bonanza del guano, fertilizante extraordinario exportado a Europa. Pero esa riqueza fue mal administrada. El golpe definitivo vino con la Guerra del Pacífico, 1879-1884. Perú y Bolivia enfrentaron a Chile. Perú perdió y tuvo que ceder la región de Tarapacá, rica en salitre. Lima fue ocupada por tropas chilenas. Fue una derrota que marcó profundamente la identidad nacional peruana. La Guerra del Pacífico también privó a Bolivia de su salida al mar, situación que persiste hasta hoy y sigue siendo motivo de tensión diplomática en la región. El siglo XX, dictaduras, democracia y sendero. El siglo XX peruano estuvo marcado por la alternancia entre gobiernos civiles y dictaduras militares. Un nombre clave es Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA en 1924, el partido más influyente de la historia peruana. En 1968, el general Juan Velasco Alvarado llegó al poder mediante un golpe y llevó adelante un gobierno nacionalista que reformó la estructura agraria, nacionalizó empresas petroleras y reivindicó la figura de Tupac Amaru II como símbolo nacional. El capítulo más oscuro fue el conflicto armado interno, 1980-2000. Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, causó aproximadamente 70.000 muertos. En 1990 llegó Alberto Fujimori, quien capturó a Guzmán en 1992, pero gobernó de manera cada vez más autoritaria. En 2000 renunció por fax y huyó al Japón. Fue extraditado y condenado a 25 años de prisión. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, determinó que el 75% de las víctimas del conflicto armado eran campesinos quechua hablantes de las regiones más pobres del país. El Perú del siglo XXI. El Perú contemporáneo. El Perú del siglo XXI tuvo un notable crecimiento económico entre 2000 y 2015, impulsado por la minería, la agroexportación y el turismo. Lima se transformó en una gran metrópolis latinoamericana con más de 11 millones de habitantes y una gastronomía reconocida mundialmente. Sin embargo, la inestabilidad política persiste. Entre 2016 y 2023, el Perú tuvo 6 presidentes. La corrupción sistemática, la desigualdad entre Lima y el interior, la dificultad de construir instituciones sólidas siguen siendo los grandes desafíos pendientes. El Perú alberga 2 maravillas del mundo, Machu Picchu y las líneas de Nazca. Su cocina fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación y es considerada una de las mejores del mundo. Historia monetaria. El Perú a través de sus monedas. Pocas cosas reflejan la historia de un país con tanta elocuencia como sus monedas. En el Perú, esa historia arranca con la conquista española. Los colonizadores fundaron la Casa de la Moneda de Lima en 1535, apenas un año después de la fundación de la ciudad. Las monedas coloniales, acuñadas en plata, y los reales y los pesos, circularon por todo el Imperio español. Las más recordadas son las paluconas, llamadas así por las grandes pelucas que lucían los monarcas borbónicos en los puños del siglo XVIII.
Con la independencia de 1821 llegaron nuevos símbolos también en las monedas. Los bustos reales fueron reemplazados por emblemas republicanos. En 1822 se pusieron en circulación las primeras monedas a nombre de la República del Perú. Recién en 1863 el presidente Miguel de San Román adoptó el sol como unidad monetaria oficial, en un gesto simbólico que buscaba conectar con las raíces incaicas. Sol, en quechua inti, era el dios supremo del imperio. El siglo XX fue tan turbulento para la moneda como para la política. En 1897 se adoptó la libra peruana. En 1931 volvió el sol, llamado sol de oro, aunque se acuñaba en bronce. La gran crisis llegó en los años 80. La hiperinflación destruyó el poder adquisitivo y el INTI, creado en 1985, se devaluó tan velozmente que se emitieron billetes de millones que no alcanzaban para comprar bienes básicos. En 1991, Fujimori introdujo el nuevo sol, un sol igual 1.000.000 de INTIs, estabilizando el sistema. Hoy, el sol peruano sigue vigente y el Banco Central acuña series numismáticas de colección que celebran la fauna, la historia y el patrimonio arqueológico del país. Para el coleccionista, el Perú ofrece un arco numismático único, desde las macuquinas coloniales, plata irregular acuñadas a martillo en los siglos XVI y XVII, hasta las modernas series de plata, como así también la serie de riqueza y orgullo del Perú del Banco Central de la República. La Casa de la Moneda de Lima, una de las más antiguas del continente, es en sí misma un museo vivo de la historia monetaria americana. Perú es un país de capas. Cada vez que rascas la superficie encuentras otra civilización, otra lengua, otra historia. Desde Caral hasta Machu Picchu, desde Cajamarca hasta Ayacucho, desde Sendero Luminoso hasta la cocina más celebrada de América Latina. Es un país que carga con 12.000 años de historia en sus espaldas y que todavía está buscando la forma de hacer justicia con todo ese pasado. Una frase del escritor peruano José María Arguedas: el Perú es un país de todas las sangres.